terminado, listo para la venta. Ya. Como pudieron ver el tipo de elaboración, el doblado, la pintura, suelda, todo eso, ya está listo para la venta nomás ahorita el producto. Las Y- cosillas iniciales, pues, Para poder realizar este producto de una inversión de cuánto estamos hablando ya incluido. estamos estimadamente, más o menos, calculado, está hablando de unos $190 de inversión. Y el costo saldría por 250. Del producto ya terminado. Muchas gracias, amigo. ¿Ya?